continuación tendremos la presentación de todavía una de nuestras estudiantes de aquí del programa. La maestra Aide Zavala Cortés nos va a platicar sobre una aproximación transdisciplinaria en términos de la salud porcina, que es parte de los estudios que he estado realizando recientemente en el programa de doctorado. Y a ver, cuentas con 25 minutos. 20. Gracias, doctora. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, en 2018 se calculaba que en China había un cerdo por cada 3 habitantes. Para finales de este año se considera que de los 450 millones de cerdos que se tenían, solamente habrá un tercio. Es precisamente de lo que se va a tratar esta plática. Y bueno, pues le puse como título una aproximación transdisciplinaria a la salud porcina. Todos los temas que nosotros tratamos no solamente los vemos desde una perspectiva. En el caso de la salud porcina intervienen diferentes factores. La población mundial sabemos que ha ido creciendo a tasas bastante rápidas. En 2050 había una población de 2.500 millones de habitantes. Para 2011 se calculó que ya éramos 7.000 millones de habitantes y para 2100 se calcula que habrá 10.120 millones de habitantes. Y se ha visto que las poblaciones, como sabemos, que más crecimiento tienen son Asia, África y Latinoamérica. Y precisamente estas regiones es donde, por obvias razones, se va a requerir mayor producción de alimentos. Entonces, los desafíos para 2050 será que la producción de alimentos aumente. Requeriremos más de 5.000 millones de toneladas de alimentos para 2050. En el año 2000, el consumo de carne de cerdo per cápita en América Latina fue de 58 kilos por año. Sin embargo, para 2050 se consumirá alrededor de 77 kilos de carne por año y se calcula que este crecimiento es aún mayor que el de otros países, sobre todo países desarrollados. La producción mundial de carne, las carnes en general, está encabezada principalmente por las aves con un 38%, pero muy de cerca va la producción de carne de cerdo. ¿A quién no le gustan unos tacos de carnitas o bueno, un estofado de cerdo? Yo creo que siempre que comienzo a hablar de cerdo todos empiezan a pensar en cómo lo preparamos o cómo nos gusta más, ¿no? Entonces, realmente es un alimento que la mayoría de las personas incluyen en su dieta y sabemos que tenemos esa necesidad de incluir las proteínas para generar músculo. La producción de carne de cerdo ha ido en aumento, no ha ido con la misma tasa de crecimiento que la población humana. Sin embargo, a partir de 1960, la producción mundial ha ido creciendo a una tasa promedio anual del 3%. Asia, que veíamos que es la región con mayor crecimiento poblacional, tiene un crecimiento del 39% en este periodo. El crecimiento o el promedio más o menos de peso que tenía un cerdo en 1960 era de 60.9 kilos, con todas las mejoras productivas, cambios tecnológicos, administración, mejoras en las instalaciones y demás cosas. Incluso el incremento mismo en el consumo de carne de cerdo ha generado que haya un aumento de masa muscular en el cerdo y este ha llegado a pesar ya 111.2 kilos en promedio. Sin embargo, como decía, en 1960 éramos alrededor de 3.000 millones de personas. En 2011, 7.300 millones de personas y para 2050 se calcula 9.700 millones de habitantes. Eso
quiere decir que necesitamos aún un incremento importante en la producción de carne de cerdo. FAO y el Banco Mundial, la OMS, han establecido programas a nivel mundial para reducir el hambre, y hay un programa muy importante que se está desarrollando que se llama Hambre Cero, en el que se busca que cada vez la gente tenga acceso más justo, que sea accesible y asequible la alimentación. Precisamente este trabajo se inscribe en ese marco. ¿Cuál es la relevancia de la producción porcina? La producción porcina genera alrededor de, solamente en México, 350,000 empleos directos y 1.7 millones de empleos indirectos. Contribuye con la subsistencia de comunidades agrícolas. Sin embargo, en años recientes, de 2000 a la fecha, se ha visto que en América Latina se ha disminuido mucho la producción o las instalaciones de productores regionales. Ha aumentado muchísimo la producción, como se muestra en la gráfica. Sin embargo, esa producción cada vez está siendo producida por menores instalaciones. Aquí en México ocupa solamente a 2 millones de familias en todo nuestro territorio, y algunas de estas familias son familias que tienen granjas de gran escala, pero muchas de estas otras son solamente producciones de traspatio en las que las familias, esta producción sirve para autoabastecimiento, o en dado caso llega a impactar en el mercado o en los micromercados regionales, o la utilizan incluso para fiestas, para los 15 años y demás. Entonces, el hecho de que haya una reducción en la producción, en el número de unidades productivas, tiene importancia, porque menos familias agrícolas mexicanas o latinoamericanas tienen acceso a este tipo de productos para su autoconsumo, lo cual tiene que ver incluso con este objetivo que se está planteando para reducir el hambre. Con ese incremento en el número de instalaciones porcinas, se ha identificado un incremento en la densidad, sobre todo, como mencionaba, en Asia. Este es un artículo de Gilbert y colaboradores de 2015, en el que se muestra cómo la producción a nivel extensivo, intensivo y semi-intensivo. Esta figura nos muestra la extensiva. Estas son las instalaciones que están de menor escala, que tienen producciones con menor tamaño, menor número de animales, y están diseminadas en mayor territorio. Vemos que en el caso de Asia están diseminadas en mucho de su territorio estas producciones, digamos, pequeñas o extensivas. Estas no concentran un gran número de animales, son pocos animales por granja. En el caso de México vemos que están ubicadas principalmente en el Bajío, y vemos que en Latinoamérica, en Brasil, vemos una participación de esas granjas. En Europa prácticamente no se ven granjas de menor tamaño. En las semi-intensivas vemos que en México como que aumenta. México en América Latina es de los países que más producción tiene en las semi-intensivas o semi-tecnificadas, que también es otro nombre que se les da. Nuevamente vemos que en Europa no hay tampoco este tipo de producciones, y aquí en Asia, bueno, en Asia no tanto, en China, comienza a disminuir un poco estas semi-intensivas. Se estaba agotando. ¿De qué? No la tengo. No te la cliques. En el caso de las intensivas, ahí vemos que toda la producción de Europa está concentrada en granjas de gran escala que tienen una densidad porcina muy alta. Vemos que tienen densidades por arriba de 20 hasta 250 animales. Por ejemplo, en el caso de Bélgica, Alemania, estos países,
son los países que mayores densidades porcinas a nivel mundial tienen. Y vemos que en China también, en muchas de las zonas productivas aumentó. Estados Unidos también es una característica que presenta. ¿Cuál es entonces el problema? Les estaba comentando en un inicio que hay una enfermedad en Asia que actualmente está atacando a la producción porcina, que es la que está provocando que disminuya dramáticamente la población. En un año y medio prácticamente, 1/3 de la población porcina de Asia se está sacrificando precisamente por una enfermedad. Entonces, las enfermedades porcinas inciden en diferentes aspectos de la producción, en aspectos económicos, políticos, incluso económicos y sociales. En este caso, la producción, cuando vemos un incremento productivo, en años recientes se ha manifestado en el crecimiento de granjas intensivas y en la densidad por granja, lo cual ha generado una disminución en la salud animal o problemas, incremento en los riesgos de salud, una propagación más rápida de enfermedades y despoblación en granjas. El mismo autor que les estaba mencionando dice que la salud humana y la salud porcina están intensamente relacionadas, sobre todo en la generación de enfermedades infecciosas emergentes, la zoonosis y la resistencia antimicrobiana, que creo que es una preocupación bastante creciente en todos los consumidores de todo tipo de carnes, pero cuando se piensa en el cerdo, creo que es mayor la preocupación porque nosotros como país latinoamericano, país mexicano, que sabemos que tenemos una trayectoria con problemas de teniasis, de cisticercosis, hay una preocupación, y por el lado también de la ingesta de alimentos que tengan alto contenido de antibióticos es una preocupación en el comensal actual. Entonces es importante esta parte de la salud y cómo se está manejando, qué tantos antibióticos se están utilizando para controlar las enfermedades. Vemos que, como les mencionaba, este problema incide a nivel económico, a nivel de producción. Si hay una enfermedad de magnitudes, digamos, de afectaciones catastróficas, puede ser una enfermedad que va a afectar gravemente, o dependiendo de la enfermedad, la producción. Si es un productor regional, en los datos nosotros hemos podido observar cómo por una enfermedad quizás no altamente catastrófica, pero que se le salió de control, no hubo las medidas adecuadas, no hubo la vigilancia o el manejo adecuado, puede ser una enfermedad que puede acabar con la población quizás de una pequeña granjita o una unidad de traspatio, lo cual va a tener afectaciones en el sector regional de enormes magnitudes. Si yo tengo 100 cerdos y se me muera uno, quizás a mí no me va a importar tanto que se me muera uno, pero si hay una familia que depende de esa producción y se le mueren 10 cerdos y tenía 15, eso va a ser fatal. O si tenía 10 y se le muere uno, ya es una afectación importante para ellos. Entonces vemos que tiene impactos a nivel productivo, ya sea a pequeña escala o a gran escala, pero tiene impactos importantes. A nivel ambiental, dependiendo de la magnitud del daño que provoca la enfermedad, puede generar afectaciones por el sacrificio, incluso por incineración, o dependiendo de la magnitud del problema. Y bueno, a nivel social, como les comentaba, pues incide mucho en la economía de las regiones, sobre todo porque en América Latina muchos de los productores son familiares, como les venía comentando. Y el bienestar animal sabemos que también es una prioridad actualmente, que ya no solamente los vemos como un alimento, como un bien para el consumo humano, sino que también tenemos que preocuparnos por cómo están viviendo los animales, y de ahí se desprende quizás también las características nutricionales que va a tener el alimento que nosotros vamos a ingerir. Y en el aspecto de la seguridad alimentaria, dependiendo de la magnitud del daño de la enfermedad,
puede tener afectaciones, como en el ejemplo que les voy a mostrar. Les venía hablando acerca de la peste porcina africana. Esta es una granja donde el año, no estoy segura si fue el año pasado o ya a inicios de este año, sacrificaron miles de animales. Yo calculo que esta granja tenía cerca de 5,000 animales y es una granja que quedó completamente devastada por esta enfermedad. Aquí hay otra, vemos cómo completamente sus animales fueron sacrificados por la misma enfermedad. Entonces, en esta pequeña plática lo que quiero tratar son estas 3 esferas, 4, en las que participa toda esta parte científica, tecnológica y toda la relación con la parte gubernamental. Estos 3 tienen incidencia sobre la parte productiva. De manera que me gustaría que centrásemos nuestra atención en cuáles son los principales tópicos de la producción científica y tecnológica en países en desarrollo y cuáles son las principales enfermedades abordadas por las temáticas de productividad y cómo inciden las políticas públicas en la salud porcina global o a nivel países en desarrollo. Cuando hablo de políticas públicas me refiero precisamente al control y a la diseminación de enfermedades. De manera que, más allá de estas 2 preguntas, el aspecto fundamental de esta conversación es cómo inciden o cuáles son los factores que están inmersos para controlar un brote o para, sobre todo, controlar y determinar esos aspectos, esas variables que están en consideración en cómo se va a diseminar un brote, de si ese brote va a tener una magnitud pequeña o va a tener una magnitud a mediana escala o a gran escala. Van der Waal y Dean, en agosto de 2018, este es el antecedente más cercano de este trabajo, nos habla que las prioridades de investigación y la disponibilidad de fondos dentro de un país o dentro de una región hablan de la financiación industrial y la gubernamental para configurar temas tópicos en la investigación. En este caso, ellos no plantean que a partir de las publicaciones nosotros podamos identificar cuál es la realidad de las enfermedades en la porcicultura en este caso actualmente. Ellos hablan de que a mayor producción de publicaciones científicas hay mayor importancia y mayor financiamiento en temas. Entonces ellos identifican 40 tópicos a partir de 1960 a 2016, identifican 4 patógenos constantes en la literatura a nivel mundial. El principal de ellos es la salmonela, seguido de E. coli e influenza. Aquí ellos nos presentan la cuenta de documentos que ellos encontraron y la Z, la P y la R corresponde, la Z corresponde a los patógenos zoonóticos. Zoonóticos son las enfermedades que son comunes entre humanos y entre animales. La que tiene la P son enfermedades que afectan a la producción y las que tienen la R son enfermedades notificables. Estas enfermedades por consenso internacional se ha determinado que son las que tienen como mayor relevancia en la diseminación o mayor preocupación a nivel internacional, a nivel de comercio exterior, de manera que la Organización Mundial de Salud Animal exige a todos aquellos que estén inmersos en la Organización Mundial que reporten este tipo de enfermedades. Ellos muestran las tendencias de las enfermedades, en este caso muestran el análisis de esas 40 enfermedades. La línea roja habla de la cuenta de las enfermedades, el número de artículos publicados. La línea azul muestra la tendencia de esos estudios publicados y en este caso estas líneas punteadas y sombreadas es una regresión logística binomial negativa
con lo que ellos buscaban identificar cuáles eran las tendencias, si las tendencias han cambiado o han seguido un mismo patrón desde 1960 a la fecha. Y identificaron que hay en las enfermedades que principalmente ellos analizaron, hay ciertos patrones que fueron cambiando. Por ejemplo, la tendencia de la mayoría de las enfermedades es creciente. Influenza, por ejemplo, vemos que tiene incluso, ha aumentado más de lo que se esperaba en esa tendencia. Y en el caso de pseudorrabia, ellos observaron que hubo una reducción en la tendencia de este patrón temático. Y la FMD o Aupeski es una enfermedad que siguió completamente la tendencia que ellos esperaban. Entonces ellos concluyen que los agentes patógenos más publicados en cerdos han cambiado, no han seguido completamente la misma tendencia. El esfuerzo de investigación ha sido constante, principalmente en enfermedades notificables. Hay enfermedades que de alguna manera se quitó un poco la observación y comenzó a haber más estudios en relación con las enfermedades que son notificables. Y hay una caída en el rango de ciertas enfermedades de acuerdo a la prioridad global, sobre todo relacionado con la salud pública. Y en los últimos 10 años los agentes infecciosos porcinos han aumentado su participación en esta parte, sobre todo en lo relacionado a la salud humana. Con relación al patentamiento, OSD dice que se utilizan los análisis de patentes como un indicador del nivel científico y tecnológico de un país o de una región con respecto a una tecnología, para medir la inventiva de esta región o bien para evidenciar la dinámica, el proceso de innovación. En América Latina hay una gran participación de patentes o un gran registro de patentes internacionales de empresas transnacionales, sobre todo en la parte farmacéutica, en la parte precisamente del control sanitario. Y esto es importante porque no solamente estamos observando lo que se produce en la región, bueno, lo que voy a presentarles no solamente es producido en la región, sino que es utilizado, es adaptado por empresas transnacionales, sin embargo, es utilizado en la región. Precisamente por eso, en lo que les voy a mostrar a continuación, no solamente se consideró la producción nacional de los países latinoamericanos, sino que se consideró toda esa parte que está en el mercado. No la produjeron quizás los mexicanos, no la produjeron los latinoamericanos, sin embargo está producida e incide de alguna manera en los incrementos en la salud porcina y a su vez en los incrementos productivos. Por otro lado, el quehacer de los actores gubernamentales es una parte fundamental en el control de las enfermedades porcinas. El Código Zoosanitario Internacional de la OIE considera 4 fases en los análisis de riesgos. La primera es la identificación de peligros. En esta parte, cuando se habla de peligros o de riesgos, se está hablando de enfermedades, de problemas ambientales, cualquier riesgo, cualquier peligro, incluso económicos que pudieran incidir. Pero en este momento nos vamos a enfocar como peligro, vamos a entender peligro o riesgo como enfermedades. Y está dentro del contexto de lo que nos habla la Organización Mundial de Salud Animal. Entonces, la identificación de peligros consta del análisis de las enfermedades que están inmersas no solamente en México o en los países latinoamericanos, sino alrededor del mundo. En lo que les estaba comentando de la peste porcina africana, es una enfermedad que está, me parece que desde 1940 por ahí, en África comienza, pero va diseminándose hacia Georgia y luego llega a Rusia, y en Rusia estuvo de 2007 al año pasado,
a agosto del año pasado, hasta antes de agosto del año pasado. Pero sucede algo de repente en lo que esta enfermedad comienza a diseminarse y llega a Asia, y entonces se vuelve una enfermedad de magnitudes catastróficas. En ese sentido, es importante la identificación de los peligros. ¿Qué es lo que está sucediendo como enfermedades en otros países? ¿Qué enfermedades hay? ¿Qué enfermedades tienen acceso o afectan a las importaciones? ¿Qué importaciones de productos mexicanos pueden ser afectados al ser comercializados en nuestro país? ¿Y cuáles son los riesgos incluso para la salud humana? Todo eso interviene en la identificación de los peligros. La evaluación del riesgo es precisamente como la medición de la magnitud de cuál pudiera ser el daño de esos riesgos o de esos peligros al ingresar en una población o en una zona específica. Y en la gestión del riesgo podemos observar como políticas de comercio exterior, sacrificio, vacunación. En mi ejemplo de peste porcina africana, México, no sé si lo leyeron hace unas semanas, México ya cerró aranceles a muchas cosas de China precisamente porque está previendo el riesgo de que pudiera por algún lado ingresar ya sea una garrapata, ya sea un producto cárnico que estuviese contaminado con esta parte. Entonces, en ese análisis de riesgo, o en esta gestión, perdón, de riesgo, se aplican toda esta parte de las políticas de comercio, el sacrificio, la vacunación y finalmente la comunicación del riesgo, que es importante que todos los actores, desde políticos a gran escala, gobierno a gran escala, como productores regionales, estén enterados de cuál es el riesgo de determinada enfermedad y cómo identificarlo de manera oportuna para contener el riesgo adecuadamente. Sigo con los actores gubernamentales. En lo que nosotros hemos podido observar. Ok, bueno, termino esta parte. Hay actores veterinarios que son los primeros que tienen contacto con los productores, las instancias de vigilancia veterinaria local. Hay sistemas de monitoreo regional. En este caso, en México, creo que ahí esto es importante mencionarlo, México no, hasta donde yo he podido identificar, México no tiene sistemas de monitoreo que estén realmente cerca de los productores y que estén identificando lo que los productores estén pasando. Las instancias de veterinaria local van, muestrean, observan, toman muestras específicas de zonas y reportan los datos que a su vez alimentan el sistema CIBE, lo que a su vez reporta a la Organización Mundial de Salud Animal para la generación de políticas públicas y demás para el conocimiento de lo que está sucediendo en México. Y bueno, me quedé aquí realmente, según yo iba muy rápido, pero quería mostrarles esta parte. A lo que llegamos fue a identificar los principales desarrollos que ha habido. Observamos que lo que más había en la producción tanto de patentes como de artículos era basado en la nanotecnología, principalmente para alimentos, salud, que aquí vemos. Salud es el principal tópico, tanto de patentes como de artículos, y circovirus, PIRS, las enfermedades respiratorias y las gastroenteritis pues son los principales tópicos tanto de investigación como de patentes. Con respecto a la incidencia de los actores gubernamentales, es necesario que haya un destino coherente en las políticas que se están generando, un destino de fondos adecuado para que se cuente con la información necesaria para evaluar la magnitud de las enfermedades, un estímulo a la investigación y desarrollo tecnológico y la identificación y el diagnóstico oportuno de patentes, la aplicación de medidas sanitarias correspondientes con el tipo de impacto y tener seguimientos adecuados para conocer la magnitud del daño y estar preparados ante cualquier eventualidad que pudiera suceder. Gracias. Muchas gracias. Tenemos una pregunta. Hola, interesante investigación. Comentarte que trabajé muy cercana a las granjas porcícolas en México y sí, efectivamente tenemos un problema con relación
¿no?, a estas enfermedades. Pero hay algo que también me llamó la atención en estas visitas a las granjas, que es el tráfico que se realiza en la frontera sur. Mérida, mucho del ganado porcino viene de Guatemala, de Belice, y ese animal no viene con las vacunas, trae otras enfermedades que se desconocen, ¿no?, para el país. Entonces es un problema también de políticas públicas de inspección, o sea, que supera más allá de las buenas prácticas que podamos tener a nivel nacional. Dentro de tus actores que pusiste, me llamó la atención no ver a Senacica. ¿Has tenido acercamiento con Senacica? Sí, estuve haciendo unas encuestas desde investigadores de la UNAM, SADER, Senacica, INIFAP. De Senacica no obtuve respuesta. Justamente un actor que yo creo que debe de ser prioritario en esta cadena es la Senacica, porque es el Servicio Nacional de Sanidad y Inocuidad de todo el sector agroalimentario, y yo recuerdo con ellos tuve todo una revisión de un barrido de vacunación que hacen a todo el ganado en México, y en ese barrido de vacunación ellos manejan cifras diferentes de la población ganadera que tiene el INEGI, porque la gente va de manera voluntaria y lleva a sus animales y lleva sus datos de cuántos animales tienen, y hasta pone de más, ¿no?, para recibir las vacunas. Entonces, una buena información para tu trabajo, que tengas todo ese barrido de las vacunas que se implementan, y también un documento de buenas prácticas para la producción porcícola, que pues puedes ver cuáles son los puntos débiles y proponer algunas medidas de atención para estas enfermedades que tú estás viendo que van a seguir creciendo, ¿no? Solamente son unos puntos. Sí, gracias. Sí. ¿Otra pregunta? Ay, ahora no tienen preguntas. Sí, aprovechando, hace exactamente 10 años se hizo una casi pandemia, ¿no?, aquí en México, de influenza. Eso creo que sí era porcino y fue de México. ¿Qué convenios hay internacionalmente en este caso? Si hay afectación en otros países, ¿hay algún acuerdo o cómo está actualmente? ¿Y por qué la mutación de virus o cada vez es más propenso puerco, o qué es lo que está pasando? Bueno, también están las aves, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasaría en el mundo? ¿Es por, digamos, el tráfico, la comercialización, como que hay una debilidad, digamos, ¿no?, a las enfermedades? No sé si nos puedas comentar. Sí, en el caso de la influenza y otras enfermedades, por convenio internacional, hay medidas ya establecidas de acuerdo a la enfermedad. En el caso de influenza, se cierran los aranceles. Hay enfermedades, hay como 2 listas de enfermedades, algunas que impactan el comercio como a nivel nacional y otras que pueden incidir de manera internacional. A las que más atención se les presta es a las que pueden afectar de manera internacional, y cuando sucede una epidemia comienza a cerrarse los aranceles para esas enfermedades. Hay algunas enfermedades que tienen vacunación permitida, hay otras que no tienen vacunación permitida. Dependiendo del tipo de enfermedad es lo que se aplica a nivel de políticas internacionales y políticas nacionales. Ya independientemente de lo que se ha establecido como convenios internacionales, depende mucho de los países y de sus políticas internas lo que se va a aplicar. Aquí en México, en el caso del brote de influenza, no hubo grandes sacrificios o tampoco grandes casos por influenza porcina. En la región lo más afectado fue Argentina. Argentina sí tuvo un poco más de sacrificios por influenza. Aquí en México ha afectado mucho, por ejemplo, PIRS o peste porcina clásica. PIRS fue de grandes afectaciones. El crecimiento yo analicé, no se los presento aquí, esto es como al margen de mi trabajo, es una parte como parte de los antecedentes de lo que trabajamos, pero nosotros analizamos de 2000 a 2018 prácticamente todas las enfermedades en 21 países. En lo que muestran los datos, hubo realmente una disminución de enfermedades. Alrededor de 20% se redujeron los casos por año
de las enfermedades de 2000 a 2018. Sin embargo, insisto en que es importante la parte de las políticas públicas porque en ese tiempo, por convenios internacionales, fue cuando se estableció esto de las enfermedades notificables. Antes se notificaba más. Se notificaba, por ejemplo, cisticercosis, que es importante aquí en México y en América Latina, en Ecuador, por ejemplo. Se notificaban todas las enfermedades, sin embargo, de 2005 a la fecha, se dejaron de notificar más de la mitad de esas enfermedades. Sin embargo, sí de 2005 a 2018, de todas formas, hubo una reducción en las enfermedades. Creo que no ha ido en aumento tanto como en el número de virus o en el número de casos, sino que más bien la información que tenemos ahora es mayor. Entonces ahora estamos, creo, más preocupados por lo que estamos infiriendo que antes. Sabemos las consecuencias para la salud humana que puede tener el ingerir carne contaminada. Y bueno, como comercial, después de estarles hablando tanto de la peste porcina africana, no está en México, y no produce daño, se supone, hasta lo que se sabe actualmente, no produce daños en la salud humana más que una gastroenteritis. Si van a Asia, entonces no les recomiendo, incluso Europa lo pensaría para comer carne de cerdo, pero aquí en México y en América Latina parece que todavía no llega. No sé si respondo a su pregunta. ¿Sí? ¿Ya no hay más preguntas? Bueno, pues si no hay más preguntas, Aide, te agradecemos tu participación.